Que Dios bendiga de una forma especial a nuestros hermanos que nos escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, por la misericordia del Señor Casado. Vamos a dar un estudio hoy, bendito sea el Señor, y es de que si la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Hay tres posiciones. La número uno es que sostienen, y es la gran mayoría que sostienen, de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Esa es la número uno, la posición número uno. La posición número dos es que la iglesia a la mitad de la gran tribulación será arrebatada. Y la posición número tres afirma de que la iglesia estará presente en la gran tribulación y que Cristo arrebata a la iglesia al final de la gran tribulación. Vamos a ver cuáles de estas tres posiciones, a la luz de la palabra, tienen veracidad. Bendito sea el Señor. Se ha enseñado por mucho tiempo de que la iglesia no pasará la gran tribulación. La palabra de Dios enseña que todo el tiempo el pueblo de Dios ha sido perseguido, y los siervos de Dios. Y el mismo Jesús lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, Juan lo enseñó, Pedro lo enseñó, todos ellos enseñaron que el pueblo siempre va a pasar por tribulaciones y momentos difíciles. Ahora, ¿por qué es gran tribulación? Porque es la más grande de todas las tribulaciones que han pasado los hijos de Dios y que ha pasado el mundo. Todo, y tribulación es aflicción, angustia, dolor. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver, bendito sea el Señor, a la luz de la palabra. Estaremos hablando también del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, mejor dicho, que sostienen la mayoría que Cristo va a llevarse a su pueblo secretamente, y eso no tiene asidero bíblico. Cristo viene por segunda vez. El afirmar eso, habría que buscar una cita bíblica donde dice que Cristo se lleva a su pueblo y luego vuelve y regresa por tercera vez. No la van a encontrar. Cristo viene por segunda vez y en su segunda venida arrebata a la iglesia. Eso lo veremos más para adelante. Cristo arrebata a la iglesia a la final trompeta. Cuando suena la final trompeta, entonces que este evento se da. Vamos a empezar con este estudio. Bendito sea el Señor. Mateo 20:20 se le acercaron, dice claramente que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, y le dijo al Señor, le dijo: Maestro, te ruego que cuando tú estés en tu reino, siente mis dos hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dijo claramente: no está en mi potestad, sino en la sola potestad de mi Padre, a quien Él quiera dárselo. Y luego el Señor le dice: del vaso que yo he bebido, vosotros beberéis, y de la copa que yo he bebido, y del bautismo con que yo seré bautizado, refiriéndose a la aflicción y las persecuciones. Y vemos como Jacobo después, cómo lo apresaron junto con Pedro en Hechos, y matan a Jacobo. Bendito sea el Señor. Y los apóstoles toditos fueron muertos, los profetas también perseguidos, la iglesia primitiva perseguida. Entonces nosotros somos los mejores, que no nos van a perseguir, cuando la palabra de Dios dice claramente que es por medio de pruebas y tribulaciones. Bendito sea el Señor. Seguimos. En Juan 15:20, tome una mascota y un lapicero para que apunte. Juan 15:20, acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor está diciendo que a nosotros nos perseguirán. Cuando Jesús habla con los apóstoles, está hablando con la iglesia, fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Amén. Segunda de Timoteo 3:12, dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tesalonicenses 3:3 dice: a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea que él está hablando con la iglesia, estamos puestos para tribulación. Bendito sea el Señor. Cristo nos libra de la ira, no de la prueba. Estaremos hablando también, bendito sea el Señor, cómo Dios también librará a su pueblo de la ira. La iglesia va a estar aquí. Usted dirá: ¿y cómo van a escapar de la copa de la ira, de la trompeta y del juicio de Dios? Claro que sí. Recuerde que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, llovió fuego y azufre. Tenemos también esa cita.
lo mismo que va a pasar en Apocalipsis. También hubo oscuridad, hubo peste, y el pueblo de Dios en Gosén no llovió a fuego y azufre cuando llovió en Egipto, y en ese lugar de Egipto donde ellos estaban no hubo fuego y azufre, ni tampoco hubo tiniebla, ni hubo plaga. Y el Señor me reveló, bendito sea el Señor por su palabra, que Dios estará cuidando a su pueblo en medio de ese proceso. Bendito sea el Señor. Y cuando Él aparezca en su segunda venida, hay que se lleva a su pueblo. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Bendito sea el Señor. Dice que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hebreos 11:34 dice que apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada. Bendito sea el Señor. Sacaron fuerza. Dice que claramente que sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron a fuga ejército extranjero. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azote, y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá y sacaron a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por eso que Jesús le dice en Mateo 24, que Jesús le dice, huigan a los montes. Cuando vean la abominación desoladora, cuando vean todo esto, huigan a los montes, corran, escapen. No está hablando con los incrédulos, está hablando con los apóstoles, con la iglesia. Y nos vamos a dar cuenta más abajo de este asunto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. En Hechos 14:22 dice claramente que Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Lo dice claramente. Bendito sea el Señor. Voy a buscar una cita bíblica aquí. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Sea Dios glorificado. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. O sea, que todo el tiempo el pueblo de Dios va a ser perseguido, todo el tiempo hasta que Cristo venga. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia y dice en Hechos 14:22 que confirmando los ánimos de los discípulos, soltándole que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea, nunca vemos que ellos dicen que el pueblo de Dios se va a ir antes de la gran tribulación. No lo dice por parte, no hay ninguna cita bíblica, son interpretaciones que han dado como bueno y válido durante todo este tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar en materia con este estudio. Bendito sea el nombre del Señor. Para entender este estudio hay que irse a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 en adelante, Mateo 24, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 6. Y ahí vamos a entender perfectamente este asunto. Bendito sea el Señor. Parte de este asunto porque esto es profundo. Visión de las 4 bestias. Dice Daniel en el capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras él estaba en su lecho. Luego le escribió el sueño y relató a lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visiones de la noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 bestias grandes diferentes, la una de los otros, subían del mar. La primera era como de león, tenía ala de águila. Yo estaba mirando hasta que
las alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora y devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas de ave, y en sus espalda tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Estas 3 bestias son 4 bestias. Vamos a describir estas 3 bestias primero. La primera bestia era representada por el rey Nabucodonosor. La segunda bestia era representada por los medos y los persas. El oso, que de un lado era más alto que de otro. Bendito sea el Señor. Ese es los medos y los persas. Significa que los persas eran más fuertes que los medas. Bendito sea el Señor. Estaban divididos, estaban aliados. Y el tercer imperio que registra aquí del leopardo era el imperio de Alejandro de Grecia, de Alejandro Magno el Grande, que fue dividido. Dice que tenía 4 alas, era rápido, veloz, conquistó el mundo de una manera rápida. Bendito sea el Señor. Y que las 4 cabezas fueron los 4 generales después que murió. Bendito sea el Señor, Alejandro, se dividieron el reinado. Pero ese es otro tema, bendito sea el Señor. Vamos a seguir con la cuarta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las sobras hollaba, y sus pies eran muy diferentes de todas las que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estaba yo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como limpia su trono, llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Bendito sea el Señor. Aquí dice que esta cuarta bestia es el imperio romano, pero también es el resurgimiento de ese mismo imperio dominado por el mismo anticristo. Bendito sea el Señor. Las 10 cabezas son 10 reyes que tomarán juntamente reinado con el anticristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice 4 bestias, 4 imperios. Bendito sea el Señor. No dice 5, porque el anticristo que va a gobernar, que es la bestia, es el resurgimiento de ese imperio, y lo unifica como un solo imperio. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. Bendito sea el Señor. Ese cuerno pequeño que habla ahí donde leímos, bendito sea el Señor, en el verso 8 del capítulo 7, ese cuerno pequeño es el anticristo que habla grande blasfemia. En el capítulo 13 de Juan habla también de ese cuerno que hace guerra contra los santos y lo vence. Y los santos son los que han aceptado a Jesucristo. Porque recuerde que a los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Mientras los israelitas no aceptan a Cristo, no son hijos de Dios. Eso lo vamos a hablar más para adelante. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Y dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya esta parte tiene que ver con el gran día del juicio después del milenio. Yo estaba mirando a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Eso cuando Cristo viene en el capítulo 19, 16, creo que 19 de Apocalipsis, en el caballo blanco, cuando Cristo viene, que apresa al falso profeta y a la bestia y lo echan vivo en el fuego eterno, en el lago de fuego. Ahí es que se cumple esa profecía. Dice aquí, bendito sea el Señor, que
Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Eso cuando Cristo viene, que ha apresado el falso profeta y el anticristo. Y había también quitado a las otras bestias, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongado vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirviesen, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Aquí está hablando del advenimiento de Cristo, de su llegada. Cuando Cristo viene, que instala su reino eterno. Primeramente reinamos 1000 años y luego seguimos eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Y dice aquí en el verso 15 del capítulo 7, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, y en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté a la verdad acerca de todo esto. Esos que asistían, porque una visión, son ángeles que estaban ahí cerca del trono. Digo, millares y millares asistían de ángeles. Bendito del Señor. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo me hizo conocer la interpretación en las cosas, de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Oiga, el ángel dice, después recibirán el reino los santos. Y el reino lo recibimos cuando Cristo viene en su segunda venida. Ahí es que recibimos el reino. Aquí el ángel está diciendo, después recibirán el reino. Es lo mismo de Daniel, creo que capítulo 2, cuando, capítulo 2 en adelante, Nabucodonosor cuando vio la estatua. Dice claramente, le da la interpretación Daniel de la estatua, que esos son 4 imperios, los mismos 4 imperios que Daniel vio. Daniel lo ve aquí en forma de animales, pero el rey Nabucodonosor lo ve como en una estatua. En una estatua, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y de una estatua humana, bendito sea el Señor, y ve que su cabeza es de oro, que el rey Nabucodonosor, sus pechos y sus pechos y sus brazos eran de plata, que eran los medos y los persas, sus vientres y sus mulos eran de bronce, que era el imperio de Alejandro Magno el Grande, y sus pies y sus piernas, bendito sea el Señor, y sus pies eran de hierro mezclado con barro, dando a entender que es el imperio romano, que era fuertísimo, pero que el barro simboliza de que era débil porque era precedido por seres humanos y nosotros somos hechos de barro. Pero de eso hablaremos más luego, bendito sea el Señor. Y aquí dice el ángel que después recibirán el reino de los santos. Y usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, es que somos calificados como hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, Dios nos llama santos. Por eso el apóstol Pablo llama a la iglesia los santos del Señor, en 1 Corintios 1 en adelante, los santos del Señor que están en todo lugar, que están aquí y en todo lugar. Seguimos con este estudio. El ángel dice, después recibirán el reino. Y cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, en el capítulo 2 en adelante, dice que después de eso vino una mano, que cortaron una piedra no cortada con mano de hombre, y le dio en los pies, que eran de hierro, que era el imperio romano, que estaba ligado con los pies también de barro y hierro, y dice claramente que se desmenuzó, bendito Señor, el bronce, la plata, el oro, o sea, se desmenuzaron. Entonces se formó un monte, bendito sea el Señor. Ese monte significa el reino de Jesucristo. Dice que el Señor del cielo levantará un reino el cual jamás será quitado, dice después, y dentro de esa estatua, de esos 4 imperios, está el imperio romano, y por consecuencia también está el imperio del anticristo, que es el resurgimiento del imperio romano, y es después que van a entregarle el reino a los santos. Eso está claro. Seguimos con este estudio, bendito sea el Señor. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de toda la otra, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero.
Bendito sea el Señor. Oiga bien, ese que hablaba grandes cosas, que se levanta, es el anticristo. La bestia es el imperio, bendito sea el Señor, devastador, que se levantó. Esa bestia tiene doble sentido. Dice que esa bestia significa, bendito sea el Señor, el imperio romano que se levantó, ¿no? ¿Verdad? Ya pasó ese imperio, pero va a volver de nuevo a resurgir, se va a levantar. Y ese es el imperio, se le llama la bestia también, pero al anticristo, que es el personaje, también se le llama la bestia, como se le llama también, aquí como leímos en el capítulo 7, verso 1, 4 bestias, y se definen estas 4 bestias, ¿quiénes son? Los imperios que son y quienes los gobiernan. O sea que un imperio gobernado por un rey, esos reyes eran bestias porque no tienen misericordia. ¿Por qué le llama bestia metafóricamente? Porque la bestia no tiene misericordia. Así mismo son estos gobernantes que no tienen a Dios, no tienen misericordia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que se le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojo y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que su compañero. Ese es el anticristo. En el capítulo 13 dice que hablaba grandes cosas y blasfemaba contra el Altísimo y hacía guerra contra los santos y los vencía. Son a nosotros los que hemos aceptado a Cristo, tanto los judíos como los cristianos, como todos los que han aceptado a Cristo, que son hijos de Dios. Lo veremos más luego. El capítulo de Daniel 7:21 dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Como le dije en el capítulo 13 dice: y le permitió hacer guerra, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, mucha gente cree que dicen aquí en este capítulo, en esta cita bíblica, que los santos son el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice claramente que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Los que le recibieron le fue dado potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra de Dios enseña también que por ser descendientes de Abraham, no es que son hijos de Abraham, sino que son los de la fe. Bendito sea el Señor, lo de la fe. Y en tu simiente será bendita todas las naciones. La simiente se llama Cristo. Y todo aquel que acepta a Cristo es que es hijo de Dios. Por eso dice que a los suyos vino y no le recibieron, no le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra de Dios también habla en Efesios 2 que de los dos pueblos hizo uno solo, y tanto los unos y los otros tenemos entrada al reino de los cielos por medio de Jesús. O sea, que el pueblo de Israel que está allá no es pueblo si no acepta a Cristo. Cuando acepta a Cristo, ¿qué pasa a ser pueblo? Y los judíos que van aceptando a Cristo como Señor y Salvador, entonces sí son hijos de Dios. Por eso que dice que por ser descendiente de Abraham o ser israelita no son hijos de Dios, son los que son de la fe, los que creen en Jesús y aceptan a Jesús como Salvador. Eso está claro. O sea, hay que dar descartado que no es con el pueblo de Israel que está hablando con el pueblo de Dios, que es un solo, que está compuesto de todas razas, lenguas y naciones, como dice la palabra, que salvará de toda lengua y de todo pueblo. O sea, todo aquel que acepta a Cristo pasa a ser hijo de Dios y a formar parte del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor, eso está claro. Seguiremos hablando de eso más luego, más adelante. Dice que hacía guerra contra los santos y lo vencía, en el capítulo 13, verso 7. Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, y dijo así, los santos recibieron el reino, después de esos 4 imperios, como le dijo el ángel a Daniel, y como Daniel le dijo a Nabucodonosor, después de esos 4 imperios el Señor pondrá un reino, y ese reino es el milenio, cuando venga a reinar sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Hasta que vino el anciano de día, bendito sea el Señor, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a aquel rey derribará. Bendito sea el Señor. Es el anticristo, dice claramente Daniel 7:25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos, y serán entregados en sus manos tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, tiempos 1 año, tiempos 2 años,
y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Tampoco la palabra de Dios dice que son 7 años que va a gobernar. Y lo vamos a dar cuenta según vayamos avanzando en la palabra. Bendito sea el Señor. En el capítulo 11, verso 2 dice que los 2 testigos actuarán por 1260 días. Bendito sea el Señor. Dice claramente que en el capítulo 13 de Apocalipsis, que en el capítulo 13, verso 5, que actuará por 42 meses. O sea, su duración, su actuación, 42 meses. Que equivale a 3 años y medio, a tiempo y la mitad de un tiempo. Como también el capítulo 12 de Apocalipsis dice que la mujer fue llevada al desierto, dice que será tiempo y la mitad de un tiempo. Eso está claro. No dice que son 7 años, no lo dice por parte, ni en el Nuevo Testamento no dice que son 3 años y medio que va a gobernar, no más de ahí. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y las leyes. Bendito sea el Señor. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos, del reino debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Bendito sea el nombre del Señor. Y le obedecerán. Entonces, vamos a buscar Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6:1. Vamos a ver qué dice aquí. Bendito sea el Señor. 6:1. Oiga lo que dice aquí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, os sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más estas cosas de esta vida? O sea, te está diciendo que hemos de juzgar al mundo. ¿Y cuándo que hemos de juzgar al mundo? ¿Y cuándo que lo vamos a juzgar? Cuando Cristo venga en el milenio. Y habla aquí, los santos. Ahí es que se nos va del reino, a nosotros los santos, los que hemos obedecido la voz de Dios. O sea, eso está claro, no es como el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel todavía no ha aceptado a Cristo. El apóstol Pablo dice claramente que si ellos se arrepienten de nuevo, serán injertados de nuevo en el olivo. Bendito sea el Señor. Serán de nuevo puestos de nuevo en su estado original. Bendito sea el Señor. Eso está claro, amado. Seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Mateo 24. Seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dar la segunda parte. Esta es la primera parte. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a entrar en Mateo 24, que tiene coherencia con el capítulo 7 de Daniel. En Mateo 24 todavía la revelación aún es más clara. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaremos en la segunda entrega de este estudio. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Claro que pasará la gran tribulación. Por la palabra de Dios, demostrado por la palabra, y usted se va a dar cuenta por la palabra. Vea el estudio completo y se dará cuenta, porque son varias partes que vamos a dar. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estaremos dando la segunda parte.